toda la lógica. Si vos decís que X es independiente, entonces no influye sobre ninguna variable y ninguna variable influye sobre ella. ¿O miento? Claro. Y entonces, ¿por qué la matemática llama a X variable independiente? Después voy a explicar por qué la llama variable independiente, pero no es independiente. ¿Sí o no? No es independiente. ¿Está claro? Las dos son variables dependientes. Nada más que la dependencia no es igual. ¿Por qué? Las dos son dependientes. La única diferencia es que Y se condiciona frente a X y X condiciona a Y. ¿Correcto? ¿Entendido o no están entendidos? ¿Sí? Y es más, fíjate vos qué interesante. Mirá. Mirá. Voy a poner este modelo. Ustedes lo ven así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Mirá qué interesante. Este modelo está diciendo, ¿qué cosa? Que X influye sobre Y, pero puede ser que X no influya nada sobre Y. Por lo tanto, estamos diciendo que en algún sector del universo, Y puede moverse independiente de X. Por lo tanto, la única variable que puede ser independiente es Y y no X. ¿Sí? Porque fíjate vos, ¿qué pasa si X vale 0? ¿Cuánto vale Y? 2. Por lo tanto, Y toma valores independientes de X. Entonces, en realidad, ¿cuál es la variable más independiente? ¿X o Y? Y pero para que valga 2 tiene que valer 0x, sigue dependiendo de X. No depende de X. Perdóneme, ¿qué significa la ordenada al origen? Porque 2 es la ordenada al origen, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir ordenada al origen? ¿Cuál es el concepto matemático de ordenada al origen? ¿Cuánto vale Y cuando X vale 0? No, mucho más complejo. ¿Cuánto vale Y si X no influye? Supongamos que, porque esto tiene una lógica, supongamos que estos sean ventas y estos sean gastos de publicidad. ¿Sí o no? ¿Qué estáis diciendo? Que si vos no hacés gastos de publicidad, vendés igual. Por lo tanto, Y en alguna medida es independiente de los gastos de publicidad. ¿O no? ¿Está claro? ¿Viste? Ahora lo entendiste mejor, ¿no? Más que el punto matemático. Por eso los matemáticos, como ven números, nunca entienden estas boludeces, ¿no? ¿Correcto? Boludeces. ¿Sí? ¿Eh? Nunca la entienden. Entonces, ¿viste? Yo me cago de risa, me dice, Y variable dependiente. Ah, sí, Y variable dependiente, sí, solo si el intercepto es 0. O sea, ¿qué significa que el intercepto sea 0? Que la ordenada del origen sea 0. Si la ordenada del origen es 0, Y depende siempre de X, ¿o no? Pero si la ordenada del origen no es 0, Y puede no depender de X. ¿Está claro? ¿O no? Y por ahí lo entendés mejor si yo te pongo palabras, en vez de ponerte letras, ¿o no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O no? Suponete que yo te pongo
que la producción de trigo está en función de las lluvias. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pero en algunas zonas puede ocurrir que no haya lluvias y también tenga producción de trigo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Puede ocurrir? ¿Sí? Si no, ¿cómo entendés que Siberia produzca más trigo que la República Argentina? Si en Siberia no llueve nunca. ¿Claro o no? ¿Entendido? Entonces, no es será dependiente por ahí de otra variable, no de la lluvia. Claro, entonces eso es lo que vos tenés que buscar. Fíjate vos que la matemática queda trunca en este aspecto, porque la matemática no empieza a pensar, ¿correcto? La matemática hace cálculos nada más, no piensa, ¿no? Entonces cuando vos tenés que empezar a pensar, decir, bueno, ¿cuál es la variable X? Llevala a un caso real, a la variable X, y vas a ver que no es tan fácil aplicar matemática, o hacer una ecuación matemática, ¿o no? ¿Verdad? ¿Sí? Este es el problema el cual nos está rodeando. Es un problema bastante trillado, porque digo, bueno, señor, todo el mundo cree que la producción agropecuaria depende de la lluvia. ¿Quién le dijo eso? En todo caso, yo sería un poco mucho más sutil. La producción agropecuaria depende del agua. Porque si no, ¿cómo entendés que zonas totalmente áridas, como ciertas zonas de la Patagonia, hayan sido las principales productoras de trigo, correcto, de la Patagonia? Ahora, cuando yo hago canales de riego, o sea, digo, el agua tiene que llegar, perfecto. Si no llega por arriba, que llegue por otro lado. ¿Cuál es el problema? ¿O no? ¿Por qué tengo que esperar que llueva? ¿Sí? Si no, estaríamos como los indios, hagamos la danza de la lluvia para que llueva, porque si no llueve, se nos pierde la cosecha, ¿no? Bueno, este es el problema que tienen los productores agropecuarios argentinos. Yo los mataría a todos, a los productores agropecuarios argentinos, y en eso coincido con la presidenta. Son todos oligarcas de mierda. ¿Por qué? Porque no hacen un carajo. Correcto. Ellos agarran y dicen, uy, llovió mucho, se me perdió la cosecha. Boludo, ¿y por qué no controlaste la lluvia? Si no la podés controlar la lluvia. Si vos sabés que la lluvia, mucha lluvia te perjudica la cosecha y poca lluvia también te perjudica la cosecha. Entonces, ¿por qué no haces un sistema que, aunque haya mucha lluvia o poca lluvia, siga teniendo la misma cantidad de cosecha, que es lo que hacen todos los países del mundo? No, acá ¿qué hacen? Siembran. Y es feo. ¡Ay, no crees! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! ¿No? Se me inundan los campos, entonces las vaquitas están todas ahogadas, se les pudre todo el cuero. ¡Ay, pobre vaquita! Mira cómo se murieron. ¿No? ¿Sí o no? Pero en el casco de estancia que tenemos, cancha de tenis, sauna, correcto, pileta de natación climatizada, ¿o no? Cancha de polo, ¿no? Una mini golf tenemos, ¿no viste las estancias que pasan por las estancias? Anda a Europa. Vas al casco de la estancia, para ir al baño tenés que ir a la letrina de afuera. Todavía siguen haciendo sus necesidades en la letrina de afuera. ¿Sí o no? Correcto. Pero vas al establo donde están las vacas, el establo tiene aire acondicionado, calefacción central, losa radiante, agua corriente. ¿Sí o no? Es más, las vacas viven mejor que el dueño. ¿Por qué? Porque los europeos dicen, ¿dónde está la guita? ¿Dónde está la guita? En la vaca. ¿Qué carajo me importa cómo vivo yo? ¿Qué me importa yo bañarme? A ver si estamos de acuerdo. ¿O no? ¿Viste que siempre nos quejamos que los europeos son sucios, que no se bañan? Porque ellos les como el agua es muy cara en Europa, es muy cara, el agua se utiliza para lo que realmente se tiene que utilizar. Pero claro, no para hacer una pileta de natación.
Yo no conozco en Europa gente de producción que tenga pileta de natación en su casa. No conozco, pileta de natación los hoteles de 5 estrellas, por supuesto. Y nada más. Y los hoteles de 5 estrellas, andá a usar el agua si te lo permite. No sé si vos fuiste por Europa y quisiste ir a una pensión a usar el agua. ¿Correcto? ¿No? Tenés que poner la moneda a usar el agua. ¿No? ¿No? No, por lo menos en hostels. ¿Eh? En hostels por lo menos no. ¿No? ¿Y dónde estuvo en el hostel usted? Un poco en cada ciudad. ¿En qué ciudad? Francia. Sí. ¿Estuvo en Francia? ¿Y no le cobraron adicional por el baño? ¿Cómo que no? Sí, te cobran adicionales por el baño. Por ahí lo pagaste sin darte cuenta, pero te lo cobran. Si vos querés usar el baño, tenés que pagar el adicional. Los baños públicos sí te los cobran. Adicional, todo es adicional. Por ahí te lo están cobrando dentro de la tarifa, pero es un adicional. No es común que vos digas, me baño todos los días. Sí, te miran con una cara de... No. El agua es muy cara en Europa, Y el agua se utiliza solamente para producción, no se utiliza para producción. El agua. Cuidado con esto. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender. ¿Cuáles son las variables que realmente influyen? Y cuáles son las variables que influyen a veces y a veces no influyen. Por supuesto, si yo tengo un modelo que solamente el intersecto es cero, ¿qué significa que el intersecto sea cero? Por ejemplo, yo podría tener un modelo así. Si yo tengo un modelo de esta naturaleza, 3x y nada más, entonces quiere decir que la ordenada del origen, ¿cuánto vale? 0. Entonces, en este tipo de modelo, yo podría decir que x, o mejor dicho, y, depende exclusivamente de x. Si no está x, y no existe, ¿o no? ¿Está claro? Pero solamente si el intercepto es 0. Si el intercepto no es 0, y podría llegar a ser independiente hasta de x, en algún rubro o en algún rango de x. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Y eso es lo que uno tiene que entender y tiene que interpretar. Porque si no, no podríamos nunca entender el comportamiento de los modelos. Correcto, los modelos no se comportan linealmente o no linealmente a lo largo de todo el dominio de X. Los modelos se comportan, depende del comportamiento de X. O no, pero eso es lo que tenemos que buscar. Pero esto es puramente matemático, esto es lo que se llama teoría de regresión. Por lo tanto, todos los modelos que vos vistes y estudiaste desde el punto de vista matemático, físico, químico o econométrico, todos los modelos que vos estudiaste son modelos de regresión. Todos son modelos de regresión. Porque todos que intentan explicar una variable en función de otra, u otras variables. ¿Está claro? ¿Sí? Son todos modelos de regresión. Por eso se llama regresión. Regresión es que es un modelo regresivo. ¿Qué significa regresivo? Que yo tengo que explicar un comportamiento en función de la influencia de otra u otras variables. Por eso se llama regresivo. ¿Está claro? Y eso es lo que hace la matemática. Ahora, no le pidas a la matemática más nada. La matemática no piensa. La matemática, ahí. ¿Sí? Ahí. Ahora, el tema está que si yo le doy crédito o dejo que la matemática haga, la matemática puede encontrar o puede analizar o puede vislumbrar cosas que no existen o ridículos. ¿Sí? Doy un ejemplo. Suponete que yo quiero y llamo a un matemático para que me estudie, ¿no?, la relación funcional, ¿no?, entre la nota que me saco en un examen, ¿sí? ¿A quién no le gustaría saber qué variable influye sobre la nota de un examen? Bueno, ¿está? Porque si yo supiera la variable que influye sobre la nota de un examen, actúo sobre esa variable. Mira qué sencillo, ¿no? No. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué depende la nota? Entonces por ahí a alguien se le ocurrió,
no voy a discutir con esa persona porque no tengo por qué discutir con esa persona. A alguien se le ocurrió decir que en realidad la nota depende de la facha con la que vengas al examen. ¿Sí? Depende de cómo venga vestido al examen, vos te sacás la nota correspondiente. Muy bien, ¿para qué lo voy a discutir? Entonces, fíjate vos, ¿qué tenés que hacer? Y lo que tenés que hacer es verificar valores, ¿o no? Entonces, fíjate vos, le preguntás a una persona, ¿alguna vez te sacaste un 2? Sí, lamentablemente alguna vez me saqué un 2. Sí, entonces, poné acá, escala numérica, 2. ¿Alguna vez te sacaste un 7? Sí, bueno, por supuesto que alguna vez me saqué un 7. Bueno, entonces escala numérica 7, no hay problema. Ahora, ¿me sirve esto o no? Para la matemática no sirve. La matemática dice, no, pará, flaco. Si vos querés que yo te encuentre un modelo, me tenés que dar, ¿qué cosa? Puntos, ¿o no? No me tenés que dar valores de Y o valores de X. Me tenés que dar puntos, puntos, puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenés que dar? ¿Qué información tenés que dar? Es muy sencillo. Cuando te sacaste un 2, ¿cómo viniste vestido? ¿O no? Porque vos tenés que dar el par coordenado, ¿o no? Porque ¿qué representa un par coordenado XY? La relación. Está representando la relación, ¿o no? Muy bien. Entonces, pregunto, che, cuando sacaste un 2, ¿cómo viniste vestido? O vestida. Entonces dice, mira, me acuerdo como fuera el día de hoy. Se casaba mi mejor amiga y me vine producida porque después de acá rajaba porque era el testigo de civil. ¿Qué va? Entonces podríamos decir que en escala de facha viniste refallo. ¿No? ¿O no? Muy bien. ¿Y qué tenés acá? Un puntito. ¿O no? Un puntito. Perfecto el puntito. ¿Listo? Muy bien. Cuando te sacaste el 7, ¿te acordás cómo viste vestida? Sí, también no me lo puedo olvidar. Porque ese día me quedé dormida porque estudié toda la noche. Qué bárbaro. Y resulta que como me quedé dormida para no llegar tarde al examen, salí con lo que tenía puesto. Y ni siquiera me bañé. Bueno, entonces, agarrate. Podríamos decir que en escala de facha viniste pelota. ¿Sí? Y hay que tener otro puntito. Muy bien. Si esto se lo das a un matemático, ¿qué hace un matemático? ¿O qué te enseñaron a vos en matemática? Que por 2 puntos, ¿qué pasa? Una perfecta recta. No una recta, una perfecta recta. Es más, y hasta puedes encontrar hasta la ecuación de esta recta. ¿O no? Yo puedo encontrar hasta la ecuación de esta recta. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Perfecta recta, No me sale perfecta, pero se supone que es una perfecta recta. Hasta es más, la matemática me puede encontrar la ecuación de esa recta. ¿O miento? ¿Está claro? ¿Qué es lo que haces en matemática? Esto es lo que vos haces en matemática. Te dan 2 puntos y dices, determiné la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos. Es así. Ahora, que vos hayas encontrado una recta, ¿significa que ese es el modelo que explica el comportamiento de la nota en función de la facha? No, no les puedo dar crédito a esto. ¿Claro? Está claro que yo no le puedo dar crédito a esto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos encontraste, o mejor dicho, lo que siempre encuentra, y ahí está la sutileza, lo que siempre encuentra la matemática son relaciones casuales. Esto es una casualidad. En cambio, nosotros, los estadísticos, ¿qué buscamos? ¿Qué tipo de relaciones buscamos? Relaciones causales. Y no es cambiar una letra de lugar, ¿no?